Lo que vamos a aprender el día de hoy es diferenciar las estructuras anatómicas oculares, entender la organización básica del bulbo ocular y los principios de funcionamiento de sus estructuras. En esta oportunidad vamos a ver sobre anatomía y fisiología. Lo que vamos a aprender el día de hoy es diferenciar las estructuras anatómicas oculares, entender la organización básica del bulbo ocular y los principios de funcionamiento de sus estructuras, aplicar a la práctica diaria los modelos teóricos existentes y disponibles y fundamentar las decisiones clínicas con evidencias científicas. Vamos a hablar sobre el ojo, la órbita, región orbitaria y globo ocular. Como sabemos, el ojo es el órgano de la visión y está formado por el bulbo ocular y el nervio óptico. La órbita es donde se encuentra el ojo y las estructuras visuales accesorias. La región orbitaria es el área de la cara superpuesta a la órbita y al bulbo ocular. Incluye los párpados superior e inferior, así como el aparato lagrimal. Las órbitas son cavidades óseas bilaterales en el esqueleto facial. Su aspecto es semejante al de pirámides cuadrangulares huecas, cuya base se encuentra hacia la parte anterior y lateral, y su vértice se va a encontrar hacia la parte posterior y dirigida hacia la línea media. Las paredes mediales de ambas órbitas están separadas por las células semoidales y la porción superior de la cavidad nasal. Estas paredes son entre sí paralelas, mientras que las paredes laterales de ambas órbitas forman aproximadamente un ángulo de 90 grados entre ellas. Sin embargo, los ejes ópticos, es decir, los ejes de la mirada o dirección o línea visual de ambos bulbos oculares, son paralelas entre sí y van dirigidas hacia adelante. Es la llamada mirada de frente. La posición de los bulbos oculares se conoce como posición primaria. Las órbitas y la región orbitaria contienen y protegen a los bulbos oculares y a las estructuras visuales accesorias. La órbita tiene forma de pirámide cuadrangular, posee una base, cuatro paredes y un vértice. La base de la órbita está limitada por el borde de la cavidad orbitaria que rodea la entrada de la órbita. El hueso que forma el borde está reforzado para proteger el contenido orbitario y proporciona inserción al septo orbitario, que es una membrana fibrosa que se extiende hacia los párpados. La pared superior o llamada techo es aproximadamente horizontal y está formada por la porción orbitaria del hueso frontal que separa la cavidad de la órbita de la fosa craneal anterior. Cerca del vértice de la órbita, la pared superior está formada por el ala menor del esfenoides. En la parte anterior y lateral existe una depresión superficial denominada fosa de la glándula raimal, donde se ubica dicha glándula. Las paredes mediales de ambas órbitas son casi paralelas entre sí y están formadas principalmente por la lámina orbitaria del etmoides, además de recibir contribuciones del proceso frontal del maxilar, de los huesos lagrimal y del hueso esfenoides.
Anteriormente, la pared medial presenta incisuras para el surco lagrimal y la fosa del saco lagrimal. Además encontramos la tróclea, que es la polea para el tendón de uno de los músculos extrínsecos del bulbo ocular, está localizado superiormente. La pared inferior o piso de la órbita está formada principalmente por el maxilar y en parte por los huesos cigomático y palatino. La delgada pared inferior es compartida por la órbita y el seno maxilar. Se inclina inferiormente desde el vértice hacia el borde inferior de la órbita. La pared inferior está delimitada de la pared lateral de la órbita por la fisura orbitaria inferior, un hiato entre la cara orbitaria del maxilar y el efenoides. La pared lateral está formada por el proceso frontal del hueso cigomático y el ala mayor del efenoides. Es más fuerte y grueso. Este hecho es importante porque es la que se halla más expuesta y es más vulnerable a un traumatismo directo. Su porción posterior separa la órbita de las fosas temporal y craneal media. Las paredes laterales de ambas órbitas son casi perpendiculares entre sí. El vértice de la órbita se halla en el conducto óptico en el ala menor del efenoides, inmediatamente medial a la fisura orbitaria superior. La parte más ancha de la órbita corresponde al ecuador del bulbo ocular, una línea imaginaria que lo rodea y sella equidistante entre su polo anterior y su polo posterior. Los huesos que forman la órbita están tapizados por la periórbita, el periosto orbitario. La periórbita se continúa en el conducto óptico y la fisura orbitaria superior con la capa perióstica de la duramadre. Sobre el borde de la cavidad orbitaria y a través de la fisura orbitaria inferior con el periosto que cubre la superficie externa del cráneo, llamada pericráneo. Con el septo orbitario en los bordes de la órbita. Con las vainas faciales de los músculos extrínsecos del bulbo ocular. Con la fascia orbitaria que forma la vaina facial del bulbo ocular. ¿Cuáles son las estructuras visuales accesorias que son protegidas por las órbitas y la región orbitaria anterior? Tenemos a los párpados que están unidos a las órbitas anteriormente y controlan la exposición del bulbo ocular anterior. Los músculos extrínsecos del bulbo ocular que posicionan el bulbo ocular y elevan el párpado superior. Los nervios y vasos en tránsito hacia los bulbos oculares y los músculos. La fascia orbitaria que rodea los bulbos oculares y los músculos. La mucosa conjuntival que tapiza los párpados, la cara anterior de los bulbos oculares y la mayor parte del aparato lagrimal. Todo el espacio en el interior de las órbitas que no está ocupado por las estructuras contienen la grasa orbitaria, llamada también cuerpo adiposo de la órbita, que forma una matriz en la cual están inmersas las estructuras de la órbita. Hablaremos ahora de los párpados y el aparato lagrimal. Los párpados son repliegues móviles que cubren el bulbo ocular. Anteriormente
cuando están cerrados y por lo tanto protegen frente a los traumatismos y a la luz excesiva. Los párpados y el líquido lagrimal secretado por las glándulas lagrimales protegen la córnea y los bulbos oculares frente a los traumatismos y a la irritación, por ejemplo, por el polvo y las pequeñas partículas que pueden presentarse. Los párpados están cubiertos externamente por una piel delgada e internamente por una mucosa transparente, la conjuntiva palpebral. Esta parte de la conjuntiva se refleja sobre el bulbo ocular, donde se continúa con la conjuntiva vulvar, que es delgada y transparente, y se halla unida laxamente a la cara anterior del bulbo ocular, que contiene pequeños vasos sanguíneos que son visibles. La conjuntiva vulvar se adhiere a la periferia de la córnea. Estas líneas de reflexión de la conjuntiva palpebral sobre el bulbo ocular forman unos profundos fondos de saco, los fornis conjuntivales superior e inferior. El saco conjuntival es el espacio limitado tanto por la conjuntiva palpebral y la vulvar. Es un espacio cerrado cuando los párpados están cerrados, pero presenta una abertura anterior, la que es la hendidura palpebral, cuando el ojo está abierto, cuando los párpados están separados. El saco conjuntival es una forma especializada de mucosa que permite que los párpados se muevan libremente sobre la superficie del bulbo ocular, cuando se abre y cuando se cierra el bulbo ocular. Los párpados superior e inferior están reforzados por unas láminas densas de tejido conectivo, los llamados tarsos, el superior y el inferior, que dan la forma de esqueleto de los párpados. El aparato lagrimal se compone de las siguientes estructuras. Primero, la glándula lagrimal. Secreta el líquido lagrimal, que es una solución salina fisiológica acuosa que contiene una lisozima, que es una enzima bactericida. Este líquido humecta y lubrica las superficies de la conjuntiva y la córnea y proporciona algunos nutrientes y oxígeno disuelto. Cuando se produce en exceso, constituye las lágrimas. Los conductos excretores de la glándula lagrimal transportan el líquido lagrimal desde las glándulas lagrimales al saco conjuntival. Los conductillos lagrimales comienzan en el punto lagrimal de la papila lagrimal, cerca del ángulo medial del ojo, y drenan el líquido lagrimal desde el lado lagrimal, que es un espacio triangular en el ángulo medial del ojo, donde se acumulan las lágrimas, al saco lagrimal. Y finalmente, el conducto lazo lagrimal conduce el líquido lagrimal al meato nasal inferior, parte de la cavidad nasal inferior al cornete nasal inferior, que es la parte más inferior de las crestas curvadas hacia abajo en la pared lateral de la cavidad nasal. La glándula lagrimal de forma almendrada y unos 2 centímetros de longitud está situada en la fosa de la glándula lagrimal, en la parte superior y lateral de la órbita. La glándula está dividida en una parte superior orbitaria y otra inferior, palpebral, por la expansión lateral del tendón del elevador del párpado superior. También se encuentran glándulas lagrimales accesorias, a veces en la parte media del párpado o a lo largo de los fornis superior e inferior del saco conjuntival. Hay que resaltar que siempre son más numerosos en el párpado superior que en el párpado inferior. La producción de líquido lagrimal se estimula por impulsos parasimpáticos
del nervio craneal séptimo. El líquido se secreta a través de 8 a 12 conductos excretores que se abren en la parte lateral del fornis conjuntival superior del saco conjuntival. El líquido fluye inferiormente dentro del saco por la fuerza de gravedad y cuando la córnea se seca, el ojo parpadea. Los párpados se ponen en contacto en una secuencia lateral a medial, lo que empuja una película de líquido medialmente sobre la córnea, de modo a algo parecido a lo que ocurre con un limpa parabrisas. Hablemos ahora de la inervación de la glándula lagrimal. La inervación de la glándula lagrimal se realiza por parte del simpático y el parasimpático. Las fibras secretomotoras parasimpáticas presignáticas llegan desde el nervio facial por el nervio petroso mayor y luego por el nervio del conducto pterigoideo al ganglio pterigopalatino, donde establece sinapsis con los cuerpos celulares de las fibras postsinápticas. Las fibras sinápticas postsinápticas vasoconstrictoras que llegan desde el ganglio cervical superior por el plexo carotideo interno y el nervio petroso profundo. Se unen a las fibras parasimpáticas para formar el nervio del conducto pterigoideo y atravesar el ganglio pterigopalatino. El ramo terminal comunicante del nervio cigomático del nervio quinto 2 lleva ambos tipos de fibras al ramo lagrimal del nervio oftálmico, por el cual penetran en la glándula lagrimal. Hablemos ahora sobre el bulbo ocular. El bulbo ocular contiene el aparato óptico del sistema visual. Ocupa la mayor parte de la porción anterior de la órbita, suspendida por 6 músculos extrínsecos que controlan sus movimientos y por un aparato suspensor facial. Mide aproximadamente unos 25 milímetros de diámetro. Todas las estructuras anatómicas intraoculares adoptan una disposición circular o esférica. El bulbo ocular, propiamente dicho, posee 3 capas, aunque existe una capa adicional de tejido conectiva que rodea al bulbo ocular y lo mantiene dentro de la órbita. Esta capa de tejido conectivo está compuesta posteriormente por la vaina facial del bulbo ocular, fascia vulvar o cápsula de Tenon, que forma la cuenca real para el bulbo ocular. Las 3 capas del bulbo ocular son las siguientes. La primera es la capa fibrosa, también llamada externa, que está formada por la esclera y la córnea. La segunda capa es la capa vascular o capa media, que está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y la tercera capa es la capa interna, formada por la retina, que posee tanto las porciones ciegas como la parte óptica. Hablemos de la capa fibrosa del bulbo ocular. La capa fibrosa del bulbo ocular es su esqueleto fibroso externo, que le aporta forma y resistencia. Es la llamada esclera o esclerótica, es la parte dura y opaca de la capa fibrosa del bulbo ocular. Cubre posteriormente sus 5 sextas partes y proporciona inserción a los músculos extrínsecos llamados extraoculares e intrínsecos del bulbo ocular. La parte anterior de la esclera es visible a través de la conjuntiva vulvar, transparente y constituye el blanco del ojo. La córnea es la parte transparente de la capa fibrosa que cubre anteriormente la sexta parte del bulbo ocular. La convexidad de la córnea es mayor
que la de la esclera, por lo que sobresale del bulbo ocular cuando se contempla lateralmente. Mientras que la esclera es relativamente avascular, la córnea carece totalmente de vasos y se nutre a partir de los lechos capilares en torno a su periferia y de los líquidos existentes sobre su superficie externa, que en este caso es el líquido lagrimal, y en su superficie interna, pues el humor acuoso. El líquido lagrimal también proporciona oxígeno que es absorbido del aire. La córnea es extremadamente sensible al tacto y su inervación proviene del nervio oftálmico, rama quinto 1. Incluso cuerpos extraños muy pequeños, por ejemplo, partículas de polvo, provocan parpadeo, lagrimeo y a veces dolor intenso. Su alimento procede de los lechos capilares en su periferia, el humor acuoso y el líquido lagrimal. Este último también va a proporcionar oxígeno absorbido del aire y la desecación de la superficie corneal puede provocar la aparición de úlceras y lesiones corneales. El limbo de la córnea es el ángulo formado por la intersección de las curvaturas de la córnea y la esclera en una unión esclerocorneal. Esta unión constituye un círculo gris translúcido de aproximadamente 1 milímetro de ancho que incluye numerosas asas capilares que actúan para nutrir la córnea, que es avascular. La capa vascular del bulbo ocular. La capa vascular media del bulbo ocular, también denominada uvea o tracto uveal, se compone de coroides, cuerpo ciliar e iris. La coroides es una capa de color marrón rojizo oscuro situada entre la esclera y la retina. Es la parte de mayor tamaño de la capa vascular del bulbo ocular y tapiza la mayor parte de la esclera. Dentro de su lecho vascular denso y pigmentado hay vasos grandes y gruesos situados externamente cerca de la esclera. Los vasos más finos de la lámina coroido-capilar es un extenso lecho capilar, son más internos y adyacentes a la capa avascular de la retina, sensible a la luz, a la cual aportan oxígeno y nutrientes. Ingurgitada de sangre en vida, posee el ritmo de perfusión más elevado por gramo de tejido de todos los lechos vasculares del organismo. Esta capa es la causante de la reflexión de ojos rojos que se produce en las fotografías con flash. La coroides se une firmemente a la capa pigmentaria de la retina, pero puede desprenderse con facilidad de la esclera. La coroides se continúa anteriormente con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular de la capa vascular posterior a la unión esclerocorneal y es tanto muscular como vascular. Conecta la coroides con la circunferencia del iris. El cuerpo ciliar proporciona inserción al cristalino, la contracción y la relajación del músculo liso del cuerpo ciliar. Dispuesto circularmente, controla el grosor del cristalino y por lo tanto su enfoque. Los pliegues existentes en la superficie interna del cuerpo ciliar, llamados procesos ciliares, secretan el humor acuoso que llenan la cámara anterior del bulbo ocular. Hablemos del iris. El iris descansa literalmente sobre la superficie anterior del cristalino. Es un delgado diafragma contráctil con una abertura central llamada la pupila, que se encarga en transmitir la luz de la parte externa hacia el interior del ojo. En estado de vigilia, el tamaño de la pupila varía continuamente para regular la cantidad de luz que penetra en el ojo.
Dos músculos involuntarios controlan el tamaño de la pupila. El esfínter de la pupila, dispuesto circularmente y estimulado de forma parasimpática, disminuye su diámetro, contrae la pupila, produciendo la llamada miosis pupilar. Y el dilatador de la pupila, dispuesto radialmente y estimulado simpáticamente, aumenta su diámetro dilatando la pupila. La naturaleza de las respuestas pupilares son paradójicas. La respuesta simpática generalmente suele ocurrir de inmediato, pero puede demorar hasta 20 minutos para que la pupila se dilate en respuesta a una luz débil, como en el teatro oscuro. En cambio, las respuestas parasimpáticas son típicamente más lentas que las simpáticas, pero la constricción pupilar estimulada parasimpáticamente suele ser instantánea. Puede ocurrir una dilatación pupilar, midriasis, demasiado prolongada en ciertas enfermedades o bien por traumatismos o al consumir ciertas drogas. La capa interna del bulbo ocular es la retina, o capa nerviosa sensorial del bulbo ocular. La retina se compone de dos porciones funcionales, con localizaciones distintas, la porción óptica y la porción ciega, también llamada retina no visual. La porción óptica de la retina es sensible a los rayos de la luz visible y posee dos capas, una nerviosa y otra pigmentaria. La capa nerviosa es receptiva para la luz. La capa pigmentaria está compuesta por una capa única de células que refuerzan la propiedad de absorber la luz que posee la coroides, a reducir la dispersión de la luz en el bulbo ocular. La porción ciega es la continuación anterior de la capa pigmentaria y es una capa de células de soporte. La porción ciega se extiende sobre el cuerpo ciliar, porción ciliar de la retina y la superficie posterior del iris, porción iridiana de la retina hasta el borde pupilar. Clínicamente, la cara interna de la parte posterior del bulbo ocular, cuando enfoca la luz que entra en él, se denomina fondo de ojo. La retina del fondo del ojo incluye un área circular particular denominada disco del nervio óptico o disco óptico, también llamado papila óptica, lugar donde penetra en el bulbo ocular las fibras sensitivas y los vasos vehiculados por el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Como no contiene fotorreceptores, el disco óptico es insensible a la luz, por lo tanto, esta parte de la retina suele recibir la denominación de punto ciego. Inmediatamente lateral al disco óptico se halla la mácula de la retina o mácula lútea. El color amarillo de la mácula solo es aparente cuando se examina la retina con luz exenta del componente rojo. La mácula lútea es una pequeña área ovalada de la retina con conos fotorreceptores especializados en la agudeza visual. En el centro de la mácula lútea existe una depresión, la fóvea central, el área de mayor agudeza visual. La fóvea tiene aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro. Su centro, la foviola, carece de la red capilar que se aprecia en otros lugares en la profundidad de la retina. La porción óptica de la retina finaliza anteriormente a lo largo de la ora serrata o borde posterior irregular del cuerpo ciliar. A excepción de los conos y bastones de la capa nerviosa, la retina recibe irrigación de la arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica. Los conos y bastones de la capa nerviosa externa reciben nutrientes desde la lámina coroideo capilar, donde se encuentra
los vasos más finos de la cara interna de la coroides contra la que se aplica la retina. Un sistema correspondiente de vena retiniana se une para formar la vena central de la retina. ¿Cuáles son los medios de refracción y compartimentos del bulbo ocular? En su paso hacia la retina, las ondas luminosas van a atravesar los medios de refracción del bulbo ocular, que son la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y finalmente van a llegar hacia la retina. La córnea es el medio de refracción primario del bulbo ocular, es decir, va a desviar la luz en grado máximo y enfoca como una imagen invertida sobre la retina fotosensible. El humor acuoso ocupa la parte del segmento anterior, llamada cámara anterior. La cámara anterior está formada en la parte anterior por la córnea y por la parte posterior por el iris y la pupila. La cámara posterior está formada entonces anteriormente por el iris, la pupila y posteriormente por el cristalino y por los procesos ciliares. Como sabemos, el humor acuoso se va a formar en la cámara posterior en los llamados procesos ciliares del cuerpo ciliar. Esta solución, que es acuosa y transparente, proporciona los nutrientes necesarios a la córnea y al cristalino, que son avasculares. Después de atravesar la pupila, el humor acuoso se dirige al segmento anterior y de ahí va a drenar a través de la red trabecular situada en el ángulo iridio corneal, en el seno venoso de la esclera. El humor acuoso se va a extraer en el pleso límbico, que es una red de venas esclerales próximas al limbo de la córnea que drenan a su vez a las tributarias de las venas vorticosas y de las venas ciliares anteriores. Este líquido formado en la cámara anterior por el humor acuoso es parte importante de la presión intraocular, que va a reflejar el equilibrio entre la producción de humor acuoso y su drenaje. En esta imagen observamos al cristalino, que se encuentra ubicado posteriormente del iris y anteriormente del humor vítreo del cuerpo vítreo. El cristalino es una estructura transparente y biconvexa que se halla encerrada en una cápsula. La cápsula del lente es muy elástica y está anclada en los procesos ciliares, circundantes por las fibras zonulares que constituyen colectivamente lo que se llama la zónula ciliar, que es un ligamento suspensorio del cristalino. Aunque la mayor parte de la refracción se produce a nivel de la córnea, el cristalino va a cambiar constantemente su convexidad, sobre todo de la cara anterior, para afinar el enfoque sobre la retina de los objetos que se encuentran a nivel cercano o distante. Es a nivel del músculo ciliar el cual va a modificar la forma del cristalino. En ausencia de estímulos nerviosos, aumenta el diámetro del anillo muscular relajado. El cristalino suspendido en el anillo se halla a tensión, pues su periferia queda sometida a estiramientos que la adelgazan o la hacen menos convexa. La menor convexidad sirve para enfocar los objetos distantes, la llamada visión lejana. La estimulación parasimpática por vía del nervio oculomotor o tercer par craneal va a provocar una contracción esfinteriana del músculo ciliar. El anillo se va a estrechar y disminuye la tensión sobre el cristalino. La lente relajada o el cristalino relajado aumenta de grosor, se hace más convexa, lo que sirve para enfocar los objetos cercanos. Es la llamada visión próxima. Este proceso activo de modificar la forma del lente o del cristalino
Para la visión próxima se denomina acomodación. El grosor del lente aumenta con la edad, de modo que la capacidad para acomodar disminuye generalmente a partir de los 40 años. Otro de los elementos importantes es el humor vítreo, que es un líquido acuoso englobado en la trama del cuerpo vítreo. Esta es una sustancia transparente gelatinosa que se ubica en las 4/5 partes posteriores del bulbo ocular. Se encuentra generalmente por detrás del cristalino y ocupa, como se explicó, las 4/5 partes del globo ocular. También se denomina la cámara postrema o cámara vítrea. Además de transmitir la imagen, la luz, el humor vítreo mantiene la retina en su lugar y soporta al lente. Los músculos centríficos del bulbo ocular son el elevador del párpado superior, los cuatro rectos, el superior, el inferior, el medial y el lateral, y dos oblicuos, el superior y el inferior. Estos siete músculos van a actuar conjuntamente para mover el párpado superior y el bulbo ocular. Los movimientos del bulbo ocular se producen por la rotación en torno a tres ejes: el vertical, el transverso y el antero-posterior, y se describe según la dirección del movimiento de la pupila desde la posición primaria o del polo superior del bulbo ocular desde la posición neutra. La rotación del bulbo ocular en torno al eje vertical va a desplazar la pupila medialmente hacia la línea media, lo que se dice aducción, o lateralmente alejándose de la línea media, lo que se dice la aducción. La rotación en torno al eje transversal mueve la pupila superiormente, lo que se llama elevación, o inferiormente, lo que se llama descenso. Los movimientos alrededor del eje antero-posterior, que corresponde al eje de la mirada en posición primaria, desplaza el polo superior del bulbo ocular medialmente, lo que se llama rotación medial o intorsión, o lateralmente, lo que se llama rotación lateral o extorsión. Estos movimientos de rotación acomodan los cambios producidos al ladear la cabeza. En esta animación vamos a hablar sobre los diferentes músculos extrínsecos del bulbo ocular. Vamos a comenzar por el elevador del párpado superior. El origen es el ala menor del efenoides, superior y anterior al conducto óptico. Su inserción es el tarso superior y la piel del párpado superior. La inervación la va a realizar el nervio oculomotor, el nervio craneal tercero. La capa profunda, que es el músculo tarsal superior, va a estar inervada por las fibras simpáticas. Y su acción principal es elevar el párpado superior. En el caso del oblicuo superior, se origina en la zona del vértice, igual que los músculos rectos, pero superior y medialmente al anillo tendidoso común. Sin embargo, su tendón atraviesa la tróclea, justo por dentro del borde súpero y medial de la órbita, lo que reorienta su línea de tracción, como vemos aquí en la imagen. Está inervado por el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, y su acción principal es aduce, desciende y rota medianamente
el bulbo ocular. El siguiente es el oblículo inferior. Es el único músculo que se origina en la parte anterior de la órbita, inmediatamente lateral a la fosa lagrimal. Su inserción es en la esclera profunda del músculo recto lateral, la inervación por el nervio oculomotor, que es el nervio craneal tercero, y su función es aducir, eleva y rota lateralmente el bulbo ocular. El siguiente músculo es el recto lateral. Su origen es en el anillo tendidoso común. Su inserción es en la esclera justo posterior a la unión esclerocorneal. La inervación de este músculo lo va a realizar el nervio abducen, que es el nervio craneal sexto. Y su acción principal es aducir el bulbo ocular. El siguiente músculo es el recto medial. El origen también es el anillo tendidoso común. Su inserción va a ser a nivel de la esclera, justo posterior también a la unión esclerocorneal. Su inervación, el nervio oculomotor o nervio craneal tercer par. Su función es aduce el bulbo ocular. Vemos la inserción a este nivel. El otro músculo es el recto inferior. También su origen es el anillo tendinoso común. Su inserción va a ser en la esclera, justo posterior también a la unión esclerocorneal. Su inervación, también como el anterior, es el nervio oculomotor o tercer par craneal. Y su función es descender, aduce y rota lateralmente el bulbo ocular. El último músculo extrínseco es el recto superior. Igual que los tres anteriores, su origen es en el anillo tendinoso común. Su inserción es en la esclera, justo también posterior a la unión esclerocorneal, inervado por el nervio oculomotor o nervio craneal número 3. Su función, obviamente, es elevar, aduce y rota medianamente el bulbo ocular. En esta tabla vemos de forma resumida los músculos extrínsecos, su origen, su inserción, la inervación y su acción principal. Para recordar, los cuatro músculos rectos discurren anteriormente al bulbo ocular y se originan en el manguito fibroso, que es el anillo tendinoso común. Los cuatro músculos rectos reciben sus denominaciones según la posición respecto al bulbo ocular. El oblicuo superior se origina en la zona del vértice, al igual que los músculos rectos, pero superó medialmente al anillo tendinoso común. Sin embargo, su tendón atraviesa la tróclea justo por dentro del borde superior y medial de la órbita, lo que reorienta su línea de tracción. El oblicuo inferior es el único músculo que se origina en la órbita inmediatamente lateral a la fosa lagrimal. En la exploración física, el médico va a indicar al paciente que siga el dedo medialmente, con lo que se va a comprobar el recto medial y el nervio oculomotor, tercer nervio craneal. Y luego le va a hacer mirar hacia abajo, inferior y superiormente,
para aislar y comprobar la función del oblicuo superior y del recto inferior. Así va a evaluar la integridad del nervio troclear, que es el nervio craneal 4, que inerva el oblicuo superior, y de la división inferior del nervio craneal 3, que inerva el oblicuo inferior. Pero en la parte práctica, por ejemplo, la acción principal del oblicuo superior es el descenso de la pupila en la posición aducida. Por ejemplo, al mirar hacia la parte baja de la página cuando la mirada de ambos ojos se dirige medialmente en la convergencia para la lectura, por ejemplo. En el caso de la acción principal del oblicuo inferior, es la elevación de la pupila en la posición aducida. Por ejemplo, al mirar hacia la parte alta de la página durante la convergencia para la lectura. Hablaremos ahora sobre la inervación de la órbita. Los nervios ópticos se inician en la lámina cribosa de la esclera, donde las fibras nerviosas amilínicas perforan la esclera y luego se milanizan posteriormente al disco óptico. Además del nervio óptico, nervio canal 2, los nervios de la órbita incluyen los que penetran a través de la fisura orbitaria superior e inervan los músculos oculares. Número uno, los nervios oculomotor. Número 2, el nervio troclear, que es el nervio craneal 4. Y tercero, el abducen, que es el nervio craneal sexto. Los nervios troclear y abducen pasan directamente al músculo inervado por cada uno. El nervio oculomotor se fracciona en una división superior y otra inferior. El ramo superior va a inervar los músculos del recto superior y elevado del párpado superior. Y el ramo inferior va a inervar los músculos del recto medial e inferior y el oblicuo inferior. Y lleva fibras parasimpáticas presignáticas al anillo ciliar. Las tres ramas terminales del nervio oftálmico, que es el quinto uno, los nervios frontal, el nervio nasociliar y el nervio lagrimal, atraviesan la fisura orbitaria superior e inervan estructuras relacionadas con la parte anterior de la órbita. Por ejemplo, la lágrima, la glándula lagrimal, los párpados, la cara y la piel cabelluda. Los ramos cutáneos del nervio craneal B1 o quinto 1, los nervios lagrimal, frontal e infracoclear se van a describir en los nervios cutáneos de la cara y la piel cabelluda. En esta figura vemos los movimientos binoculares y los músculos que lo producen. La figura central corresponde a la posición primaria. En el caso que el paciente mira hacia el lado derecho, el ojo derecho se va a alejar de la línea media. Eso se llama abducción y está comandado por el recto lateral que corresponde al nervio sexto paracraneal. En cambio, el ojo izquierdo se va a dirigir hacia la línea media o aducción, en el cual está comandado por el recto medial o tercer paracraneal. En el caso de la mirada hacia el ojo izquierdo se va a alejar de la línea media, comandado por el recto lateral o sexto paracraneal. En cambio, el ojo derecho se va a acercar a la línea media, comandado por el recto medial, lo que se llama una aducción. Si el paciente dirige la mirada hacia la parte superior, que se llama elevación, estos van a intervenir el recto superior y el oblicuo inferior, comandados por el tercer par craneal. En cambio, si el paciente mira hacia la parte inferior o descenso, va a ser comandado por el oblicuo superior y el recto inferior. Así también como las miradas laterales, tanto en la parte superior o en la parte inferior, vemos acá las diferentes combinaciones que deben realizar los músculos y deben realizar la función de los nervios pares craneales correspondientes.
El ganglio ciliar es un pequeño grupo de cuerpos neuronales parasimpáticos postsinápticos asociados con el nervio craneal quinto 1. Se localiza entre el nervio óptico y el músculo recto lateral hacia el límite posterior de la órbita. Este ganglio va a recibir fibras nerviosas de tres procedencias. Primero, fibras sensitivas del nervio craneal quinto 1 por vía de la red sensitiva o naso ciliar del ganglio ciliar. Segunda, fibras parasimpáticas presinápticas del nervio craneal tercero oculomotor por vía de la raíz parasimpática o oculomotora del ganglio ciliar. Y tercero, la raíz simpática, que son fibras postsinápticas del plexo carotidio interno por vía de la raíz simpática del ganglio ciliar. Los nervios ciliares cortos surgen del ganglio ciliar y se consideran como ramas del nervio craneal quinto 1. Van a llevar fibras parasimpáticas y simpáticas al cuerpo ciliar y al iris. Los nervios ciliares cortos se componen de fibras parasimpáticas postsinápticas que nacen en el ganglio ciliar. Fibras aferentes del nervio nasociliar que pasan a través del ganglio y fibras simpáticas postsinápticas que también pasan a través de él. Los nervios ciliares largos son ramas del nervio nasociliar, que es el nervio craneal quinto 1, que llegan al bulbo ocular sin pasar por el ganglio ciliar y llevan fibras parasimpáticas postsinápticas al dilatado de la pupila y fibras aferentes del iris y la córnea. Los nervios hemoidales subposterior y anterior, ramos del nervio nasociliar que surgen en la órbita, salen por la abertura de la pared medial de la órbita para inervar las mucosas del seno inferior y las celdillas hemoidales y de las cavidades nasales, así como de la dura madre de la fosa craneal anterior. Hablaremos de la vascularización de la órbita. Las arterias de la órbita. La irrigación sanguínea de la órbita corre a cargo principalmente de la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. La arteria infraorbitaria, rama de la arteria carótida externa, también irriga estructuras relacionadas con la pared inferior de la órbita. La arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica, surge inferiormente al nervio óptico, perfora su vaina y discurre dentro de él hasta el bulbo ocular, donde emerge en el disco óptico. Son sus ramas las que se extienden por la cara interna de la retina. Las ramas finales de estas son las llamadas arterias terminales o arteriolas y constituyen la única irrigación que recibe la cara interna de la retina. La cara externa de la retina está irrigada también por la lámina coroido-capilar. De las aproximadamente 8 arterias ciliares posteriores, que también son ramas de la arteria oftálmica, 6 arterias ciliares posteriores cortas irrigan directamente la coroides, que nutre la capa externa no vascular de la retina. Las arterias ciliares posteriores, una a cada lado del bulbo ocular, discurren entre la esclera y la coroides para anastomarse con las arterias ciliares posteriores, continuadores de la rama muscular de la arteria oftálmica a los músculos rectos, e irrigar el plexo ciliar. Esta tabla nos muestra de forma resumida las diferentes arterias de la órbita, la arteria, el origen y su recorrido y distribución. En el caso de la arteria oftálmica, como se mencionó, su origen en la arteria carótida interna, cuyo recorrido es atravesar el conducto óptico para alcanzar la cavidad orbital. En el caso de la arteria central de la retina, la supraorbitaria, la supratroclear, la lagrimal, la dorsal de la nariz,
las ciliares posteriores cortas, las ciliares posteriores largas, las hemodiales tanto anterior como posterior, el origen en la arteria oftálmica. En el caso de la ciliar anterior, origen, rama muscular de la arteria oftálmica y la infraorbitaria, rama de la tercera porción de la arteria maxilar. En el caso de las venas de la órbita, el drenaje venoso de la órbita se va a realizar a través de las venas oftálmicas, tanto superior como la inferior, que atraviesa la fisura orbitaria superior y penetra en el seno cavernoso. La vena central de la retina puede penetrar directamente el seno cavernoso, aunque puede unirse antes a una de las venas oftálmicas. Las venas vorticosas procedentes de la capa vascular del bulbo ocular drennan en la vena oftálmica inferior. El seno venoso de la esclera es una estructura vascular que rodea la cámara anterior del bulbo ocular y constituye la vía de retorno del humor acuoso a la circulación sanguínea. Finalmente hablaremos sobre la anatomía de superficie del ojo y el aparato lagrimal. La parte anterior de la esclera, el llamado blanco del ojo, está cubierta por la conjuntiva vulvar, que es transparente y que contiene vasos sanguíneos conjuntivales que son minúsculos pero que son visibles. Cuando esté irritada, los vasos pueden encogitarse notablemente y la conjuntiva vulvar puede adquirir un aspecto rosado al inflamarse, el llamado ojo rojo. La esclera normal generalmente es dura y opaca, pero puede aparecer ligeramente azulada en el lactante y en el niño, y presenta una tonalidad amarillenta en muchos ancianos. La parte anterior del ojo, que es la córnea, es transparente. Se continúa en sus bordes con la esclera. En una vista lateral, la mayor parte visible del ojo hace una ligera prominencia a través de la hendidura palpebral. Se observa que la córnea tiene una mayor curvatura, que es la convexidad, a diferencia del resto del bulbo ocular, que está cubierta por esclera. Por lo tanto, existe un ligero ángulo en la unión esclerocorneal, el limbo de la córnea. Esta prominencia de la córnea da lugar también a que se pongan en manifiesto los movimientos del bulbo ocular cuando los párpados están cerrados. Esta abertura oscura y circular a través del cual penetra la luz en el bulbo ocular se llama pupila. Esta está rodeada por el iris, que es un diafragma pigmentado de forma circular. El tamaño relativo de la pupila y el iris va a variar según la intensidad de la luz entrante. Sin embargo, el tamaño de la pupila y el iris contralateral deben guardar uniformidad. La conjuntiva, que es esta parte, conjuntiva ocular, se refleja de la esclera a la superficie profunda del párpado. La conjuntiva paperal normalmente es roja y vascular. Con experiencia, la exploración puede aportar cierta valoración sobre el nivel de hemoglobina del paciente. Suele a veces examinarse cuando el paciente tiene anemia, afección de la sangre que habitualmente se manifiesta por palidez de las mucosas. Cuando el párpado superior se coloca en eversión, o sea, de forma volteada, se puede observar la conjuntiva palpebral, que puede apreciarse el tamaño y la extensión del zarzo superior englobado en él. Y en general se puede poner en manifiesto las glándulas tarsales a través de la conjuntiva palpebral, en forma de bandas verticales amarillentas. Un examen detenido puede observarse las aberturas de las glándulas, que son aproximadamente unas 20 por cada párpado. Sobre los bordes de este párpado, posteriormente se van a encontrar unos cilios emergentes que son las llamadas pestañas. En la continuación de la conjuntiva vulvar con el epitelio anterior de la córnea y la conjuntiva palpebral se forma lo que se llama el saco conjuntival. La hendidura palpebral es la boca, por decirlo así, o abertura anterior de este saco conjuntival.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Llenaron el formulario de asistencia? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Ya, entonces, el grupo que va a rotar conmigo, ¿quiénes son? Delegados, ¿sabe? Sí, el primer grupo. Ya, ellos van, entonces el día de mañana, ¿cuándo comienza su rotación? ¿Mañana o el viernes? El viernes, doctor. Ya. Entonces, el viernes en mi grupo yo voy a estar en la Clínica La Luz, en el tercer piso, consultorio 307, a partir de las 9 de la mañana. ¿Ya? La Clínica La Luz de la Avenida Arequipa, que queda cerca al costado del Canal 5, que está en la Avenida Arequipa 1148. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? Ya, entonces, siendo 15 horas con 07 minutos, nos estamos despidiendo para la próxima semana a las 2 de la Doctor, tarde, por favor, delegado. doctor, Mandas el link con anticipación. doctor, Sí, doctor, buenos días. Soy parte de su grupo que va a ir el día viernes a la Clínica La Luz. Mencionó tercer piso, consultorio 307, ¿verdad? sí, 307 a las 9 de la mañana. Se acercan Perfecto, nomás. doctor. Gracias. Ya, muy bien. Ya, entonces Gracias. nos vemos hasta viernes el grupo y con ustedes a la próxima semana. Ya, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.